Bueno, hoy os traigo este caso de aquí. Mi objetivo con este tipo de vídeos es convertiros en expertos en cirugía capilar y afinar el ojo, que seáis capaces de detectar detalles. Cira, pasión por la medicina capilar. Voy a empezar explicando un poco lo que es el diseño que lleva este paciente. Este paciente lleva un diseño con una V abierta, es un diseño muy polivalente, me gusta mucho, encaja prácticamente en casi todo el mundo. Y no es como el diseño en V cerrada, la V cerrada, muy angulada, muy marcada. Son los diseños como, digamos, si la línea la hiciésemos por aquí arriba, como un corte más agresivo, le queda bien a determinados pacientes. Es como que no es un diseño para todo el mundo. El V abierta es un poquito más polivalente y tiene un detalle que me gusta mucho, y es que al bajar este punto, que le hice un pico muy sutil, muy neutro, te permite generar pues ese desnivel que es la naturaleza de que el punto central y la gabela estén como por debajo del cierre de la entrada. Entonces, con esto permites bajar las alas de la línea bastante, pero generas ese efecto natural. Si yo le hago la línea por aquí, me quedará una línea prácticamente recta. Entonces rompo un poquito y genero esa armonía. Este pico, veréis que yo siempre suelo hacerlo neutro. Es verdad que hay veces que lo dejo marcado y definido, pero siempre lo marco en personas o bien que ya han tenido un pico de viuda y por tanto vuelven un poco a su basal, o pacientes que les gusta mucho, pienso que les encaja muy bien, pero tengo que tener muy claro. Si tengo dudas, siempre opto por un diseño como mucho más neutro y este pico lo difumino muchísimo, pero este detalle le da un plus de naturalidad a cualquier diseño. Esa bajadita en la parte del central difuminada, luego en el resultado queda espectacular, queda mucho mejor que los diseños que son más en U o más rectitos. Veréis que siempre paso primero una cera, porque la verdad que hay que hacer mediciones, tienes que estar todo el tiempo corrigiendo, la cera se puede borrar, y luego pasamos un rotulador permanente, que este es el que permanece durante toda la cirugía. Le marqué un pelín los temporales superiores. Esto no es una reconstrucción de temporales, ya os enseñaré reconstrucciones de temporales, que es básicamente como adelantarlos o completarlos en pacientes que tienen la típica forma redondeada del temporal que se ha venido hacia detrás. No es este caso, aquí lo hemos definido. ¿Por qué lo definimos? Simplemente porque a este paciente no le hace falta una reconstrucción de temporales. Y hay una regla muy básica en medicina que es: no toques lo que está bien. Es decir, si él tiene unos temporales conservados, yo no los voy a tocar, los puedo definir, los puedo redensificar, pero jamás avanzaría un temporal en una persona que tiene buenos temporales, porque ahí sí que realmente puedes hacer una mala praxis. Si el resultado no queda bonito, has tocado una cosa que estaba previamente bien. Mucho cuidado, ¿vale? Eso es basiquísimo en medicina, no tocar algo que está bien. Y marcamos después una irregularidad con el rotulador. Aquí, ojo, cuidado, que hubo una tendencia, pues hace ya unos años, de generar como esta irregularidad regular, que cuando tú implantas sobre esta línea, pues literal te quedan marcadas unas ondas muy definidas. Al final, uno de los trucos que yo he ido viendo que funciona muy bien es difuminar mucho el dibujo, implantar por delante, por detrás de esta línea, hacer líneas cada vez más difuminadas, más progresivas, todo lo que sea romper la línea del dibujo va a quedar luego muchísimo más natural, porque al final, si yo te genero aquí un patrón de entrantes y salientes y te hago un tatuaje de pelo literal ciñendo la implantación al dibujo, pues queda una falsa naturalidad, no es realmente lo que buscamos. Entonces, me gusta porque así también os presento un poco la vertiente quirúrgica hacia la que vamos, que es de buscar cada vez líneas más naturales. Después, una vez tengo el diseño, pues ya voy marcando el grosor que quiero darle a la conformación de la línea, las transiciones, etc. Y quiero enseñaros un poco cómo quedó el resultado. ¿Vale? Este tipo de líneas, ya os digo, es un poco hacia donde vamos, hacia líneas súper naturales que generen esos pequeños pasos de luz controlados, líneas muy progresivas que conllevan un consumo de unidades de 1 importante. Como veis,
Ponemos bastantes unidades, buscamos pelo muy fino para generar esa progresión de pelo más fino hacia pelo más grueso. Este tipo de líneas son muy importantes para pacientes con este tipo de pelo. Este paciente para mí tiene el tipo de pelo más complejo que hay y os voy a explicar muy sencillamente porque bueno, hay uno un poquito más complejo que es el pelo rizado, negro grueso, pero este es un pelo grueso, negro y ondulado, que hace mucho contraste con cuero cabelludo, que es muy blanquito. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Que muchas veces, pues, aunque tú pongas unidades de uno, son unidades de uno muy gruesas que se ven perfectamente que están implantadas, porque normalmente, si os miráis, la gente que tenga buen pelo nativo tiene una progresión de pelo que es más fino hacia pelo que es más grueso. Y esa es la naturaleza, entonces hay que ir buscando ese pelo que nos interesa y muchas veces en quirófano os lo digo, no todo el pelo se puede poner en todas partes, porque hay muchas veces que me pregunta el paciente, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ir delante atrás de tal? No, cada pelo tiene su sitio, entonces voy montando la cirugía en función del pelo que va saliendo y voy haciendo diferentes áreas, porque no todo el pelo se puede poner en todas las localizaciones. ¿Vale? En este caso, pues hay que hacer una conformación muy pensada de la línea para que quede un efecto natural. Estas aberturas son lo que a mí me encanta, que el pelo se tiene que abrir un poquito, tiene que haber cierto paso de luz. Nadie tiene un bloque aquí de pelo como si fuera cemento, porque esto no es natural. Y en este tipo de pacientes, si tú generas una densidad muy alta desde primera línea, le estás generando un efecto peluquín. Incluso los sistemas capilares de hoy en día buscan el efecto progresivo, porque si dan máxima densidad desde primera línea, es evidente que llevas una peluca. Con lo cual, la base del injerto capilar, la base de la micropigmentación, siempre va a ser difuminar. Difuminar es lo que da el efecto natural. Y ya os digo, os estoy dando una de las grandes claves del injerto. Voy a poneros la parte del perfil para que lo veáis. Aquí he dejado un poquito el ángulo mandibular para que veáis lo que es capaz de armonizar un injerto. La línea tiene que cerrar formando un angulito, que es el ángulo frontotemporal. Este es el perfil natural del hombre. Si le hacemos un cierre en redondo, aunque el paciente tenga supervivencia, esto le va a quedar artificial, porque esto no existe en la naturaleza. Es un cierre femenino, ¿vale? Es la forma que va adquiriendo un poco la zona de las entradas con la evolución. Entonces no puedo cerrarle yo aquí al paciente en una formita cóncava porque estoy rompiendo toda la armonía y porque realmente no es el perfil masculino. La clave y lo que queda realmente bonito, como veis, es ángulo, 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 marcada de ángulo mandibular, o sea, queda precioso. Y voy a enseñaros un poquito la visión frontal para que lo veáis. Esto es con pelo mojado, me encanta mojarles el pelo, creo que genera un efecto súper chulo. Y también para que veáis que lo que os digo, tener máxima densidad desde primera línea, lo único que nos va a generar es un efecto artificial, aunque esté bien implantado, porque ese efecto no es natural. Aquí veis agachando la cabecita, tuvo muy buena supervivencia. Aquí un apunte, recordar que la supervivencia depende de muchos factores, pero entre ellos está vuestro cuero cabelludo. Con lo cual, él le quedó una supervivencia muy buena, las angulaciones le quedaron muy naturales, fácil de peinar. Y quería resaltar también cómo está integrado el pelo, ¿vale? Cuando tenéis mucha densidad en central, por detrás de lo que es el injerto, es súper importante encajarlo muy bien. Hay que poner siempre pelo entre pelo nativo para encajarlo, ¿vale? Esto lleva, pues como todo, su riesgo. Necesitas unas buenas manos detrás, como siempre en todo, tanto en extracción como en implantación, clasificación, pero es importante dejar el injerto bien encajado. En caso de que alguna zona transicional el paciente no tenga supervivencia, se tiene que corregir sí o sí, es uno de los detalles más importantes. Entonces, supongamos que el paciente en alguna de estas áreas, aquí en el central, la conexión con el central, las esquinas, que son muy clásicas en las reparaciones, porque no se pone suficiente pelo, porque el paciente igual sí que se puso pelo, pero en esa área no ha hecho suficiente supervivencia, o aquí. Ese es el detalle que hay que corregir y hay que redensificar sí o sí, porque una de las partes más importantes es que el injerto quede bien encajado, tiene que
quiere dar súper encajado para que tú luego abras el pelo y quede un resultado natural. Si hay un cortafuegos, olvídate, aunque el resto esté perfecto, porque no queda bonito. Entonces es un detalle que sí o sí, en caso de que las conexiones no estén bien, por lo que sea, se debe de corregir. Y voy a mostraros ahora uno también de nuestros puntos fuertes, las extracciones. Para que veáis el trabajo de mis extractoras, es espectacular cómo difuminan la zona donante, queda preciosa y veis que al final difuminar en donante, difuminar en receptora es uno como de las grandes claves en ambas áreas. Queda súper bonito el patrón, como veis con el pelo un poquito más largo ya no se nota nada. Es un paciente que se le podría volver a hacer una cirugía perfectamente y es muy importante preservar la zona donante porque la vida es muy larga, no sabemos lo que puede pasar. Entonces, aunque uno toma su medicación, no tiene por qué volver a pasar por quirófano, puede ser que pase alguna etapa de su vida donde por lo que sea pierda calidad, durante un tiempo no puede tomar X medicación y tiene que asegurarse de una segunda intervención futura si la necesito. Entonces, muy importante preservar las zonas donantes de los pacientes. Y bueno, pues finalizo con nuestra super línea, que es lo que os quería presentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, comentarios, nos escribís. Si os gustan este tipo de vídeos o os gusta nuestro canal, pues suscribiros para estar al tanto de todo. Y aquí tenéis vuestra casa. Os mando un besito.